Antes uno se vacunaba y ya, y no preguntaba. Es decir, como la Virgen María dijo sí, no preguntó por qué. Exacto. Ahora uno pregunta y pregunta y pregunta. Ninguna de nosotras vimos una enfermedad que se llama viruela, pero estoy segura que todas tenemos la tremenda cicatriz de la viruela. ¿Por qué la gente de 40 años para abajo no tiene esa cicatriz? Porque la vacuna fue altamente efectiva, y fue tan altamente efectiva que erradicó una enfermedad. O sea, la gente de 30, de 40 años no sabe lo que es el polio. Y entonces qué triste decir, lo hubiese podido evitar con una sencillita vacuna que le hubiese dado un poquito de fiebre. Claro, vamos a romper algunos mitos. No todas las enfermedades producen inmunidad. Si yo tuve tosferina y no me puse la vacuna y me salvé de la tosferina o de la difteria, yo puedo volver a sufrir tosferina porque esa protección no es para toda la vida. Que el sarampión es la enfermedad más contagiosa del mundo. Las vacunas han evitado, desde que se crearon, más de 70 millones de muertes. Y les aseguro que hasta ahora no hay ni un solo estudio que demuestre relación, el gran mito de relación con vacunas y autismo. Y le digo a las mami, hasta el acetaminofén que lo usamos para bañar a los muchachitos puede producir efectos adversos. Entonces, para que todos lo sepan, tenemos 2 vacunas que evitan el cáncer. El 100% de los cánceres de cuello uterino están directamente relacionados con el virus del VPH. Par de Docs llega a ustedes gracias a Intilac, íntimamente confiable. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. Laboratorios Herbaplan, salud y más vida. Cocolizo, una marca para toda la familia. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Malía, tu aliada de higiene íntima de cuidado de mujer. Y Estudio C1, un lienzo en blanco para crear. Hola, hola, estamos por aquí otra vez en el Pod Studio, muy felices de una vez más entrar en sus hogares, agradecidas por su receptividad, muy feliz de estar con mi par y con una invitada muy especial. Este tema de hoy es un tema realmente controversial, sobre todo a raíz del COVID-19, de la pandemia. Creo que, y también de la globalización. Creo que antes uno se vacunaba y ya, y no preguntaba. Es decir, como la Virgen María dijo sí, no preguntó por qué. Ahora uno pregunta y pregunta y pregunta, y los pacientes dicen sí, no, hay vertientes, pro vacunas, antivacunas. Entonces, bueno, la invitada de hoy nos va a desmenuzar todo eso porque es una tigra. Con ustedes dejo a Conchi para que la presente. Soy Conchi. Bienvenidos nuevamente, agradecidas por su constancia, por su sintonía constante. Y voy a hablar de la doctora María Alejandra Rosas, con quien me une una larga trayectoria de enfermedades infecciosas, sí, y canciones y algunas otras cosas más. La doctora María Alejandra Rosas es pediatra, es infectólogo pediatra, súper documentada, conferencista, miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, de Infectología igualmente. Esta transmisión se va a hacer en conjunto con la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Carabobo, con quien tengo el gusto de compartir la junta directiva, y es un aval excelente para nuestros invitados aquí a Par de Docs. María Alejandra, bienvenida. Realmente es un honor para nosotros tenerte aquí, y para mí particularmente, para Adri también, por el afecto que te tenemos, por el cariño, porque siempre estás dispuesta a ayudarnos, sobre todo a los pediatras cuando se nos enreda el papagayo, y entonces todos corremos con María Alejandra, porque es un infectólogo de una amplia trayectoria, conferencista, como ya dije, y siempre dispuesta a ayudarnos. Bienvenida. No, gracias, pero de verdad el honor, el placer es mío estar entre este par de docs, este par de influencers. Y fíjate que a mí me encanta que haya controversia y que los padres pregunten, porque yo creo que los padres tienen que estar al tanto e informados de todo, ¿ok? Lo cual no quiere decir que eso le quite valor a las cosas, ¿ok? Entonces, ciertamente el tema de vacunas, lo que tú dijiste es verdad, la globalización, los medios. Antes, yo siempre digo a las mamás, cuando me traen un chamo de 18 años, 19 años, y me traen al hermanito, ¿no? Doctor, ¿y por qué? Y por eso digo, ¿cuántas veces tú preguntaste qué le estaban colocando al hijo mayor? ¿No?
casi nunca. En cambio ahorita, pues el tener a la mano información y los medios de comunicación son una maravilla para todas las cosas buenas, pero también para todas las cosas malas, ¿ok? Por eso, ¿cómo no apoyar estos eventos en los cuales la información no es lo que yo pienso, no es mi experiencia, sino son la evidencia, lo que está escrito? Y cuando, Conchi, tú me presentaste, así me sentí como que un poquito vieja, porque ciertamente ya son 25 años rodando en este camino, donde si algo hemos aprendido es que hay muchas cosas escritas, y te voy a decir algo más, hay muchas cosas escritas en revistas científicas que no son ciertas. Y de hecho este andar nos ha demostrado que no es solamente dónde lo lees, sino qué lees, quién lo escribe, qué metodología se usa. Porque yo voy a empezar, y no me lo has preguntado, pero yo voy a empezar con algo. Cuando nosotros hablamos, y es verdad, el COVID como que descendió todas las alarmas, y más los papás, pero antes del COVID hubo una gran mentira que se dijo en la década de los 70 y se publicó en una de las revistas científicas infectológicas más importantes, el New Journal England, ¿ok? Y el Lancet, donde un doctor reconocido dijo que la vacuna de trivalente viral tenía una relación directa con el autismo. Ese fue el punto de partida real de los grupos antivacunas. ¿Qué se supo algo tan cercano como un año después? Que ese estudio era un estudio falso, que solamente contó con 12 niños, creo que 12 niños no es una muestra representativa, por eso es importante saber la metodología, y que los datos, muchos de los datos que él utilizó para llegar a esa conclusión fueron datos falsos. Lo que la gente no lee después es que a ese médico, primero, que la revista emitió un editorial donde se disculpa y retira el artículo explicando las razones, los datos son falsos, se demostró, y al doctor fue sancionado, fue juzgado y se le quitó el título de médico y ya no es médico. Entonces, el sensacionalismo muchas veces capta más y queda más, y nosotros somos gente amarillista, o sea, dime una cosa mala que allí estoy, pero después me tratas de arreglar el entuerto y ya probablemente. Ya esa agua estaba derramada. Exacto. O sea, tú puedes retomar o recoger algo de esa agua que se cayó, pero ya... Ciertamente. Y fíjate, de paso la gente no lee, sino lee el titular. Claro, pues nadie va a desglosar, a menos que sea un científico, pero nadie, el común denominador de la gente lee el titular. Vacuna, probablemente ni sepan cuál vacuna fue, vacuna de autismo y ya, ahí lo dejas. Fíjate que después de ese artículo ha rodado más de 30 años y han salido estudios sólidos, o sea, de gente, padres autistas que han escrito libros basándose en estudios reales, estudios de muestras de más de 20,000 pacientes, cuya conclusión es: no existe absolutamente ninguna relación entre vacunas, específicamente la vacuna de trivalente viral y autismo. Pero eso no importa, a eso no se le da propaganda, eso no se pone en amarillo, y mucha gente que solamente sigue las redes no se entera de eso. Entonces, por eso es que estos espacios son tan importantes. Bueno, pero tú empezaste por el más importante evento. Claro, porque ese fue el origen máximo. Hay que recalcar, por supuesto, porque fue, como tú dijiste, el detonante, el switch que bajaron para empezar a hablar de que las vacunas no son buenas. Y eso es algo, y fue algo tan dañino que todavía la gente dejó de aplicar trivalente viral. Uno de los componentes del trivalente viral es la vacuna antisarampión, y actualmente tenemos casos de sarampión porque la gente sigue sin aplicar la vacuna de sarampión por ese trabajo y ese que fue en 1990, ¿no? Cerca de los 90. Fue en los 90, como dijo María Alejandra, 12 casos, que es algo anecdótico, se puede decir que es algo anecdótico. Y nosotros quienes hacemos medicina tenemos que basarnos en evidencia, no en anécdotas. Y lamentablemente seguimos todavía teniendo el coletazo de esa situación. Fíjate que otra de las cosas malas es que yo siempre he dicho que las vacunas son sus peores community managers. ¿Por qué razón? Porque probablemente nosotros, que tenemos más de 25, vimos a alguien que cojeaba porque una pierna estaba más delgada que la otra, y cuando tú preguntabas, no, él tuvo polio. Sí.
¿sí? Probablemente nosotras, yo particularmente, vi a un colega morir de una neumonía por varicela. Probablemente nosotras, y nosotros en el área de la pediatría, vimos niños con encefalitis severa por sarampión, ¿ok? Y nosotras, ninguna de nosotras, vimos una enfermedad que se llama viruela. Pero estoy segura que todas tenemos la tremenda cicatriz de la viruela. ¿Por qué la gente de 40 años para abajo no tiene esa cicatriz? Porque la vacuna fue altamente efectiva. Y fue tan altamente efectiva que erradicó una enfermedad. ¿Por qué ahorita nadie ve a nadie con polio? O sea, la gente de 30, de 40 años no sabe lo que es el polio. Porque la vacuna ha sido alta y se ha erradicado el 99% de los casos de polio. Y es lo que queremos que los ginecólogos pasen con el cáncer de cuello uterino, que no exista Después más. vamos a hablar de eso. Pero lo que te quiero decir que es super community manager justamente por eso, porque hace las cosas tan bien que ha quitado el miedo a sufrir ese tipo de enfermedades. Entonces por eso tú oyes mucho, no, pero que le dé sarampión, el sarampión es bueno. Ups. O sea, si la gente estuviera en un hospital y viera a un niñito que llega con una neumonía por sarampión, con una encefalitis, una fascitis necrotizante, que es una infección de piel horrible por varicela, secundaria a la varicela, y que en muchos casos mueren, ese 1% es el 100% para esa mamá. Lo hemos comentado ¿Ok? Y si yo sé que una vacuna me lo evita, porque lo evita, no tiene mucho sentido. Pero la gente ya no tiene miedo. La gente no cree que es verdad que el sarampión pueda matar, que la lechina pueda matar, la tosferina. O sea, si quieres podemos hablar del brote del 2016. Sí. Yo vi morir niños con tosferina. Una enfermedad que teníamos más de 30 años sin tenerla en el país. ¿Tú sabes que se mueran 5 niños por tosferina? Cuando yo venía 30 años que no se moría ninguno. Esos 5 niños son altamente valiosos. Cada quien es su 100%. Es su 100%. Y sabiendo que una vacuna lo evita. Sí, esas enfermedades que tú has nombrado son enfermedades exantemáticas. En la mayoría de las veces son benignas, pero si se complica un porcentaje mínimo. Pero si el niño de uno llega a ser víctima de ese 1%, es terrible. Y entonces qué triste decir, lo hubiese podido evitar con una sencillita vacuna que le hubiese dado un poquito de fiebre. Claro. Y fíjate qué importante lo que tú dijiste. La gran mayoría son virales, hay unas bacterianas que podemos hablar después. Y esa gran mayoría que son virales son autolimitadas. Muchas de ellas son síntomas inespecíficos que pasan solas. Algunas dan más malestar, otras dan un poco menos de malestar. Entonces la gente dice, bueno, no, mejor que sufra la enfermedad. Terrible. A mí cuando me dicen eso yo tiemblo, claro, porque si cae en el 4%, en el 3% complicado, la torta. Y no solamente eso, sino que tú dices que sufra la enfermedad porque esa te va a dar mejor inmunidad. Vamos a romper algunos mitos. No todas las enfermedades producen inmunidad. Si yo tuve tosferina y no me puse la vacuna y me salvé de la tosferina o de la difteria, yo puedo volver a sufrir tosferina porque esa protección no es para toda la vida. Ese es el primer gran mito. El segundo gran mito, bueno, pero es que antes cuando había muchachitos con sarampión ponían a todos. Ok, yo quiero que sepamos todos que el sarampión es la enfermedad más contagiosa del mundo. Por un caso de sarampión, nos metemos en este cuarto, 20 chamos, junto con ese caso de sarampión, 18 se van a infectar. 18, ¿ok? Todos los que piensan, no, pero es que antes a mi abuelita le dio, a mi mamá le dio y no le pasó nada. Yo quiero saber cuántos alumnos habían en un salón en esa época. Claro. Eran 20, 10 por salón, unos salones inmensos, jugaban en el patio. En cambio ahorita tenemos mayor aglomeración de personas. Por lo tanto, si ese muchachito que en los 70 tenía sarampión iba a estar en contacto estrecho, y estrecho es esto, 1.5 metros, hablando con 10 niños, ahorita probablemente va a estar en contacto estrecho con 40 niños. Por lo tanto, aquí de la más se iban a infectar 8, aquí se van a infectar 30 niños. A medida que tenga mayor casos infectados, vas a tener mayores efectos adversos, mayores complicaciones. Porque lo que tú dijiste, si el 3% va a tener una neumonía, si yo tengo 10 chicos infectados, voy a tener solamente 3 neumonías. Pero si yo tengo 100 chicos infectados, voy a tener 30 neumonías. Y de esas 30 neumonías, 1 o 2 se me pueden morir. Se complican. Entonces, por eso es que
le perdimos el miedo porque ya no los vemos. Pero si volvemos a lo que estábamos antes, o sea, fíjense, las vacunas han evitado desde que se crearon más de 70 millones de muertes en niños documentados. Eso no es anécdota. No, eso es evidencia. Documentado y es evidencia. En solamente un año evitan más de 3 millones de muertes, no estoy hablando de enfermedades, de muertes en niños menores de 5 años. La gente no lo ve. La gente no lo ve porque la gente no vivió. Cuando los niñitos se morían como pajaritos por difteria, por sarampión, cuando las lechinas se complicaban. Entonces, las neumonías, o sea, ahí es cuando uno dice rueda la edad, ¿no? Cuando yo estudié pediatría, para nosotros, el pan nuestro de cada día, o sea, semanalmente ingresábamos 3, 4 meningitis, infecciones del cerebro, ¿ok? ¿Y cuál era la bacteria número 1? Algo que se llama Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza, tenemos una vacuna altísimamente efectiva, es la que colocamos, lo que la gente conoce como la pentavalente. Entre esas 5 de la pentavalente está el Haemophilus influenza, ¿ok? Yo, como te estoy diciendo, hace 27 años, yo veía 3, 4 meningitis semanales, donde Haemophilus era el 80%. Yo te puedo decir que yo tengo más de 15, 20 años en los cuales no veo ni una meningitis por Haemophilus influenza. Comenzó a aplicarse la vacuna. Claro, porque la vacuna fue altamente efectiva, claro. Pero no solamente eso. Haemophilus es la primera causa y Streptococcus pneumoniae es la segunda, pero no solamente eso. El terrible neumococo. El terrible coco. Conchi, ¿cuántos pacientes seguimos teniendo infecciones del sistema nervioso central? Pero estoy segura que en el 70% o más son de origen viral. Y ahorita cuando te llega un niñito con una meningitis o una encefalitis, nuestra primera estrés es que sea un virus. Sí. ¿Ok? Porque para el virus tenemos pocas opciones terapéuticas. Entonces es para que vean cómo las vacunas son su peor community manager, porque utilizadas adecuadamente cambian la epidemiología, y ese cambio de la epidemiología ha favorecido la disminución drástica y de las muertes en los niños. Una de las cosas que nos dicen las personas que no están seguras de aplicar vacunas es esa, o van con un poquito de inseguridad. Yo quisiera aplicarle únicamente las que se aplicaban hace mucho tiempo. Le digo, es lo mismo. No es lo mismo. Ok, pero yo te voy a explicar por qué no es lo mismo. Las de ahora son mucho más seguras que anteriormente. Bueno, tienes toda la razón, claro. Pero son distintos gérmenes, claro. ¿No? Entonces no vale la pena no tener polio, pero te puede dar una encefalitis o una meningitis por neumococo, que son las vacunas nuevas. Sí, fíjate que no es lo mismo. ¿En qué sentido? Las vacunas iniciales eran buenas. Bueno, gracias a Dios. De hecho, el invento a nivel, por todos los siglos de los siglos, el invento que ha tenido un impacto mayor en disminuir mortalidad y enfermedad es la vacuna. Fíjate que incluso está por encima del agua estéril. Todos los estudios lo demuestran. Entonces, al principio se crean las vacunas que fueron excelentes, la BCG, imagínate, la de la viruela, pero eran vacunas que eran hechas con una técnica, generalmente era cultivo, reproducción de la misma bacteria, y se colocaba a la bacteria completa muerta. Entonces, para que la gente entienda, los que no son médicos, las bacterias tienen cositas que son las que reconoce nuestro cuerpo y son contra las que van a actuar y crear defensas, que son los anticuerpos. Antes, según la tecnología con la que teníamos, se mataban a las bacterias o se mataban a los virus y se quedaban enteritos y es lo que te colocaban. Como están muertos, pues no te producían enfermedad, pero estaba esa cosita que mi cuerpo documentaba. Eso hacía que eran buenas, lo que llamamos inmunogénicas, pero producían muchas reacciones adversas, mucho dolor, mucha fiebre, etcétera, ¿no? Otras veces no se podía matar por completo al virus, porque si no producía reacción. Entonces uno lo atontaba, por decir así, le echaba flip para que no fuera tan agresivo, y entonces mi cuerpo producía las defensas y no permitía que el virus infectara. Pero por supuesto, siempre como está vivo, medio atontado, existe el riesgo de que te dé malestar y todo lo demás. Con el devenir de las técnicas, y eso se llama plataformas vacunales, o sea, las diferentes formas como se producen las vacunas, pasamos de esas vacunas hechas de virus y bacterias completas que podían crear mucha reacción, a simplemente agarrar la uñita de esta bacteria
y nada más colocar la uñita de la bacteria, que es la que me va a producir la respuesta inmunogénica, que no hay material genético, que es el otro gran mito, que es que las bacterias van a meterse en tu material genético y van a modificar. Mentira, ninguna bacteria tiene la capacidad, ninguna vacuna, perdón, tiene la capacidad de modificar tu material genético. Pero es lo que te quiero decir, se ha modificado tanto la forma, la técnica de crear vacunas. Inicialmente, que todo comenzó no, pero se empezó a reforzar con la epidemia de COVID, que la gente dudaba tanto de aplicarse la vacuna. Anteriormente nadie objetaba si se ponía o no cualquier tipo de vacuna, pero desde la del COVID sí. ¿Será que me la pongo? Yo me la puse, pero al niño no la quiero aplicar. Y también había tanta variedad de opciones, o sea, tantas opciones de vacunas. Pero eso es maravilloso. Claro, pero entonces la gente quería informarse y decidir en todo su derecho, pero me refiero, no sabían entonces que sí, cuál era la mejor, cuál te hacía más daño, cuál te metía el chip o cuál no te metía el chip. Ay, fíjate que con COVID ocurrió muchas cosas. Uno, la comunicación. O sea, lo que ocurría aquí en 5 milisegundos ya lo sabían en Pekín, ¿no? Y esa información buena y mala rueda igual. Pero además de otra cosa que creo mucha y que fue utilizada por los antivacunas con bastante fuerza, es que, bueno, si las vacunas tardan 10, 15 años desde que se comienzan hasta que salga, ¿cómo es posible que esta vacuna en menos de un año? Eso quiere decir, y fue cuando empezaron, es que lo quieren para el chip, eso es el material genético del virus, te lo van a meter en tu cuerpo, etcétera. O las farmacéuticas. Ajá, que es otro argumento. Lo que no sabe la gente, por lo que estamos diciendo, y no tenían por qué saberlo, pero tienen que informarse y no ir solamente en un cuento de la versión, es que no es verdad que en ese año se estaban investigando solamente vacunas contra el SARS. Cuenta que lo llamamos COVID, pero el nombre real del virus es SARS. No es que ese año se empezaron a investigar contra las vacunas contra el SARS. La gente, y menos en este continente, no está al tanto de que hace más de 10 años, bastante más de 10 años, en los países musulmanes, África, Arabia, etcétera, y en China ya había aparecido, en 2 oportunidades habíamos tenido brotes importantes de un primo hermano de nuestro COVID, del que todos conocimos. De hecho, se conoció SARS. ¿Por qué se llama SARS? Síndrome respiratorio adulto agudo. ¿Ok? Porque ya hace 14, 15 años hubo un brote. Por eso era SARS-CoV-2. Exactamente. Pero para que la gente entienda que esta vacuna no se creó ahorita. Ya el SARS-CoV-1 venía rodando. Entonces, en aquel momento, causó muertes. Fue muy agresivo. Se logró limitar porque, bueno, hay factores que hacen que sea más infectante o menos infectante. Afortunadamente, ese primo hermano del SARS-CoV-2, del COVID, del mundial, no era fácil de contagiar de persona a persona, y eso hizo que se lograra limitar y controlar, ¿verdad? Pero las personas que sufrían esa enfermedad tenían una alta mortalidad. Eran enfermedades muy severas y con alto riesgo de muerte. Eso hizo que se empezara a investigar, cónchale, ¿qué podemos hacer? Y más cuando ese virus es un virus bastante común entre los animales, que esa es la otra razón de por qué tenemos ahorita tantas cosas, ¿no? Después de ese control, aparece en Medio Oriente un primo hermano 2, ¿ok? Que es el que se llama MERS. ¿Y por qué se llama MERS? Pues es el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, ¿ok? Era primito hermano y fue igualmente agresivo. Ese se transmitió a través de el origen fueron los camellos, ¿ok? Por eso es el Medio Oriente. Y entonces eso dio pie más todavía. Tenemos que seguir investigando. Entonces cuando llega el COVID, ya teníamos 15 años de camino. Había un camino ya se habían andado. Claro, ya se habían en conocido. Camello, pero andado. Ya se habían conocido diferentes formas de crear vacunas, porque en estos 50 años se han hecho. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. La vacuna de hepatitis B no se hace igual que la pentavalente, que la trivalente, que la de neumococo. Cada una tiene formas y técnicas diferentes, plataformas vacunales diferentes. Entonces, en todo este tiempo se han recorrido ya tantas, se saben cuáles son las más seguras, las que producen más respuesta inmunogénica, etc. Entonces, cuando aparece el COVID, dice, ok, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se ha probado? ¿Qué es lo que sirve? Y como era una emergencia mundial, lo que sí se hizo fue recortar los tiempos. Esta funciona,
Fíjate que, y es bueno que la gente lo sepa, cuando aparece un brote de cualquier enfermedad desconocida, tardan meses, a veces años para decir, mira, es Pedrito Pérez y su material genético es este. Y a partir del material genético vamos a ver qué hacemos, ¿ok? Con el COVID, en un mes se sabía exactamente cuál era el material genético. ¿Y por qué? Porque teníamos primo hermanos dando vueltas. Claro. Ya teníamos plataformas para hacerla. Entonces, eso hizo que, ok, si antes uno dice, para una vacuna tengo que tener estudio fase 4, o sea, 4 fases de estudio. ¿Qué se hizo? Se acortaron los tiempos. Tomamos la fase 1 y fase 2 de las plataformas que ya se habían probado para los SARS-CoV-2 y antes sí se hacía primero un grupo en animales, X número de animales, vemos cómo les va y todo. Después un grupo en adultos sanos, que estén todo perfecto para ver. Y después nos vamos a una población. Ahorita ya se había adelantado el paso 1 y 2 en las otras vacunas y dijimos, es una emergencia mundial. Pues entonces vamos, el 3 y el 4 lo agrupamos utilizando vacunas que ya sabíamos en la fase 1 y en la fase 2 que habían sido seguras. ¿Ok? Porque fíjense que es otra cosa muy importante. Cuando tú le colocas un medicamento, un antibiótico, un antihipertensivo, algo para el azúcar, un hipoglicemiante, a una persona enferma, obviamente tú lo colocas deseando que funcione y que la persona se sane. Pero cuando tú colocas una vacuna, tú la estás colocando en una persona sana. Por lo tanto, tú no puedes prever, bueno, no importa si se enferma. ¿Qué quiero decir? Que cuando una vacuna sale, los estudios de seguridad se han hecho. Pero no solamente se han hecho y se han demostrado que son seguras. Seguras no significa que no va a haber ningún efecto adverso. Ojo, si quieres después hablamos de ese tema. Pero incluso después que ha pasado 20.599 pruebas que te dicen que son altamente seguras, una vez que se empiezan a colocar, se sigue haciendo un seguimiento activo. Y ante cualquier mínimo efecto adverso, tuvo fiebre, le dio el brazo, se le hinchó, tosió 2 veces, todo eso se recoge y se recoge por años. ¿Okay? Justamente esa es una vigilancia activa, porque a veces cuando nosotros colocamos algo masivamente, algo que antes no lo podía ver, si yo pongo en 10 personas, no se va a ver porque es un efecto que se va a ver 1 en 1000. Cuando coloco la vacuna en 3.000 personas, mira, apareció algo nuevo. Entonces, todas esas cosas, la gente no está al tanto, pero es importante que lo sepa. Y yo creo que en la epidemia del COVID también influyeron muchas cosas. Empezó la gente a tener información. Esto de las redes sociales estaba en pleno auge, ¿verdad? La gente tenía tiempo de revisar y de curucutear porque estaba en casa sin hacer nada. Y empezó a llenarse de una información que creía que toda era real. Entonces, no todo lo que leemos o vemos en redes sociales es real, pero uno se queda con eso, lo que tú decías, los titulares. Otra cosa, María Alejandra, que quienes tienen inseguridad con las vacunas, a mí me cuesta decir el término antivacunas porque es que no me lo creo. Es que no. La gente que argumenta contra las vacunas son los excipientes, los componentes de la vacuna, tiene mercurio, tiene tiomerosal, tiene formaldehído, eso es una sustancia, aluminio, una sustancia que va a entrar a mi organismo. Háblanos un poquito de esos componentes. Excelente, me parece porque de hecho cuando comenzó lo de relación con autismo era por el tiomerosal. Lo que pasa es que la gente tiene que leer más allá y tiene que investigar un poco ya. Tiomerosal ciertamente es un compuesto que podría, porque es un derivado del mercurio, y puede tener metilmercurio. Pero el timerosal que se utiliza como conservante, o sea, él forma parte de la vacuna simplemente para que la bacteria o el virus se mantenga activo, o sea, no se degrade. Entonces es un conservante. Entonces, lo que tiene el timerosal de las vacunas no es metilmercurio. El metilmercurio sí se puede degradar a mercurio y sí puede producir neurotoxicidad cuando se acumula. El timerosal tiene etilmercurio. Qué importante es hacer un break, hacer una pausa, y lo más divino es hacerlo en Charlotte. ¿Te gusta Charlotte? Me encanta, el espacio es súper acogedor, además los precios son buenísimos. Sí, señor, un frappuccino, una galletita, una merienda divina, Charlotte. Tu cafecito de siempre. El gel hidratante íntimo de Intilac es tu aliado para la salud íntima. Está formulado para ofrecer una hidratación intensa, aliviando la sequedad. Tiene además pH balanceado, lo que mantiene el equilibrio de tu microbiota.
Está enriquecido con extractos botánicos que nutren y calman, asegurando una experiencia suave y placentera. Es de fácil aplicación, su textura es ligera, se absorbe rápidamente y no deja sensación pegajosa. Yo como ginecólogo y usuaria te lo recomiendo. Farmacia Señorial tiene todo lo que necesitamos de una farmacia. Disponibilidad de productos a precios excelentes, atendido por profesionales, por farmacéuticas. Eso es importantísimo porque nos da mucha confianza. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, puedes hacer tus compras por WhatsApp y te hacen delivery. Y como si fuera poco, puedes pagar con cachea. Llévate ese dato. Un buen dato y una excelente alternativa. No lo olvides, Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Fíjate qué diferencia. Esa palabrita, el etilmercurio, ni se deposita ni es tóxico. O sea, está súper demostrado. Por lo tanto, no es cierto que las vacunas que tenían timerosal... ¿Lo puedes decir en la cámara para que la gente entienda? No es cierto. Las vacunas que tenían timerosal no tenían mercurio, tenían etilmercurio, que es un componente totalmente inocuo. Y como tú bien lo dijiste, Conchi, para evitar el drama existencial, ya prácticamente se eliminaron el timerosal, no porque fuera dañino, sino para evitar ese drama existencial. El otro es los coadyuvantes. Una cosa es el conservante, como el timerosal, y otro es los coadyuvantes, que son sustancias que hacen que mi sistema inmunológico responda mejor. Ahí entra el aluminio. ¿Okay? Hay vacunas que tienen componentes que tienen aluminio. Eso es un metal pesado y eso quiero, y te lo vuelvo a decir así para que no me repita. Aluminio se consigue principalmente, oigan, anoten y apunten, en agua y en las verduras y vegetales y frutas. Todas las vacunas que se colocan hasta los 5 años de edad que tengan aluminio como coadyuvante, la cantidad que se coloca no es ni la 10ª parte de lo que contiene una manzana. Por lo tanto, demostradísimo que los niveles de aluminio que tienen estas vacunas va a ser menos que este vaso, que lo que hay contenido en este vaso de agua. Entonces, esa es la otra evidencia, o sea, no es que se cree, no se ha estudiado, se ha medido, se ha agarrado un vaso de agua, se ha medido qué cantidad de aluminio hay, se ha agarrado una manzana, qué cantidad, y esta tiene 10 veces más que esta. Bueno, no le pongo vacunas, pero le doy los Tetra Pak que tienen, tienen aluminio. Claro. Y entonces, ¿me entiendes? Entonces, pero por eso hay que educar, y vuelvo a darle las gracias por estos espacios que permiten hablar de la evidencia. Y no tienen ni siquiera que creerme a mí. Googleen, pero googleen con gente seria. Sí, créanle. No, lo que te quiero decir es que esto al menos le cree en la hormiguita de, tú sabes, ¿será verdad lo que dijo esta tipa? Porque es que a ellos les gusta y a lo mejor ella está pagando la industria farmacéutica. Esa es otra, ¿no? No estoy pelando, pueden contratarme. Pero no pueden leer ni escuchar a cualquier persona. Tienen que buscar sociedades científicas, trabajos científicos bien estructurados, y les aseguro que hasta ahora no hay ni un solo estudio que demuestre relación, el gran mito de relación con vacunas y autismo, por ejemplo, de relación con vacunas e intoxicación por metales pesados. No existe. Y el otro gran mito, que no sé si lo quiere que lo hablemos de una vez, es que se va a complicar, es que va a tener una reacción grave, es que antes no tenía gripe y ahora tiene mucho más gripe, porque es que la vacuna le va a producir más daño. Yo partí diciendo que ciertamente ningún medicamento, y le digo a las mami, hasta el acetaminofén que lo usamos para bañar a los muchachitos, puede producir efectos adversos. Nada es ni la manzanilla. Hemos tenido los guarapos naturales pueden producir intoxicaciones, o sea, nada es 100% inocuo. Lo que sí podemos tener la certeza es que cuando una vacuna sale al mercado, ha tenido estudios múltiples que te garantizan seguridad. Seguridad no significa que no le va a pasar nada. Ojo, todos sabemos que cuando un niñito se pone la vacuna, voy a decir pentavalente, una vacuna que tiene 5 vacunas, que es la vacuna de triple, que es la difteria, tosferina, tétano, hemófilos, influenza y hepatitis B. Cuando un niño se coloca esa vacuna, al 30% le da fiebre. Doctora, pero le dio muchísima fiebre.
Sí, pero es que si le hubiera dado difteria, se va a morir. Pero no solamente eso, es verdad, siempre decimos, es mi 100%, pero es que esos 30 niños que le dio fiebre, se vacunaron 100.000 para que hubiesen 30 niños que les diera fiebre. Ese es otro argumento, y disculpa que te interrumpa, Mari, porque es otra de las cosas que dicen, para que lo aclares de una vez, es que las vacunas que son conjugadas, que tienen que colocan muchas vacunas al mismo tiempo, o muchas vacunas al mismo tiempo, pentavalente, trivalente viral, hepatitis, eso es malo. Entonces, Sí, para que aclares claro. de una vez. Entonces, pero vamos a eso y luego a lo otro. Entonces, pueden haber efectos adversos, sí, pero van a ser mucho menos probables a que si el niño sufriera sarampión, sufriera lechina. O sea, un niño con lechina le va a dar fiebre muchísimo más y puede convulsionar por fiebre. Claro. ¿Ok? Entonces, la proporción, el riesgo es ínfimamente probable postvacunal a que si sufriera la enfermedad. Y eso hay que estar claro. Y los papás tienen que preguntar: ¿qué posibilidad de tener fiebre? ¿Qué hago? Si tengo antecedentes familiares de convulsionadores por fiebre, probablemente uno le dice, bueno, a él, antes de colocar la vacuna, vamos a utilizar métodos para controlar la fiebre. O sea, cada niño es diferente y eso tenemos que hablarlo con los papás. Y lo otro sí es, no, pero es que le ponen muchas cosas y eso daña el sistema inmunológico. Porque cuando no colocamos la vacuna pentavalente, imagínate, son 5 cosas diferentes, 5 virus, bacterias diferentes. Pero si además de eso le pones la de polio, ya son 6. Y si le colocas la de neumococo, ¿ok? Entonces va sumando y en un momento le estás poniendo 10 cosas diferentes. Está demostrado que el que yo coloque varios antígenos, eso se llama antígeno, a un organismo, no disminuye su respuesta inmunológica. Por el contrario, la potencia y la mejora. Yo le pregunto a una mamá, cuando su hijo va a una guardería, ¿sí? Y se metió en el lápiz que tenía Carlitos, Juan, María, Anastasia en la boca, y todos tuvieron con el lápiz y con el juguetico en la boca. Y ese niño lo agarra y se lo mete en la boca. ¿Cuántos virus y bacterias de todos esos niños se está metiendo en la boca? ¿Ustedes creen que el sistema inmunológico no está actuando? Claro que está actuando, igualito. Entonces, diariamente el niño está expuesto a cientos de virus, bacterias y parásitos. Y nuestro sistema inmunológico es tan perfecto que está diseñado justamente para poder hacer frente a ese montón de cosas locas que me están llegando y que me quieren invadir y que me quieren infectar. Por lo tanto, eso de colocar varias vacunas no es un invento de nosotros. Es que se ha demostrado que nuestro sistema inmunológico está diseñado y tiene la capacidad de responder. Y fíjense que es mucho mejor responder a una vacuna que responder al juguetico que me meto en la boca, porque en la vacuna yo sé exactamente la cantidad de las uñitas de ese animalito que me va a producir una infección. Y yo están diseñadas para utilizar la menor cantidad que produzca la respuesta inmunológica. Mientras que cuando yo me meto el juguete del niño a la boca, yo no sé cuántos virus hay aquí, cuántos millones de virus de influenza B. Claro. Entonces, mi cuerpo tiene que reaccionar a una mayor cantidad de antígenos. Entonces, está más protegido cuando yo utilizo una vacuna que tengo controladísimo la cantidad de antígenos, de bacterias, de virus, que van a ser lo mínimo posible, lo mínimo necesario para producir una respuesta inmunológica. Hay gente que dice, prefiero la inmunidad natural. Wow. Ok, yo prefiero la inmunidad natural, si yo tendría la certeza de que el 100% no le va a pasar ni coquito. Hablemos de la vacuna del VPH, sí, que tú querías. Wow, por favor. Sí, porque la vacuna de VPH es una vacuna bien interesante, porque es una vacuna que su diana principal, su objetivo principal, no es que no tengas VPH. Ojo, ya lo explicaré más tarde. Es evitar el cáncer. Entonces, para que todos lo sepan, tenemos 2 vacunas que evitan el cáncer. Y eso la gente no lo sabe. La vacuna de la hepatitis B, la primera causa, antes de que existiera la vacuna de hepatitis B, la primera causa de cáncer hepático era el virus de la hepatitis B. Gracias a que tenemos ya más de 20 años, casi nunca tenemos pacientes con hepatitis B. ¿Ok? De hecho, es extremadamente raro. Pero nadie dice, ay, mira, estamos vacunando y estamos evitando el cáncer
del hígado. Por ahí ¿no? está el discurso ahora contra la vacuna del VPH. Entonces, Sí. fíjate, la vacuna de VPH, el 100% de los cánceres de cuello uterino están directamente relacionados con el virus del VPH. No es que el virus por sí solo es el que causa. Exacto, No, yo quería... hacen falta muchos otros factores que tú los conoces mejor que yo como ginecóloga, pero si no está el virus del VPH, tú puedes tener infecciones a repetición, traumatismo, qué sé yo, todos esos, fumadora, todos los demás factores, que si no está el virus del VPH, no va a ocurrir el cáncer. El virus tiene que obligatoriamente estar presente. Y es por eso que cuando se diseña esta vacuna, se diseña principalmente para evitar el cáncer, ¿ok? Con el tiempo se ha demostrado que no solamente estamos evitando el cáncer de cuello uterino, la gente se le olvida que también existe cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer anal, cáncer de laringe, que les quiero dar una noticia. En Estados Unidos, en los últimos 3 años, el cáncer del cuello uterino viene para acá y el cáncer de laringe está superando el cáncer de cuello uterino. Entonces, esta es una vacuna que está súper demostrado y ya hay estudios, pero maravillosos. Hay un estudio sueco que me encanta, que midieron 6 millones de chicas, o sea, 6 millones de adolescentes de 12 años a 17 años. Nosotros estamos ahorita hablando de VPH, pero es que VPH desde el 2006 está aprobada la vacuna y se está colocando en Europa, etcétera. Entonces, no, o sea, tenemos casi 20 años con la vacuna rodando. Entonces, hay países que desde 2006 tienen el esquema de inmunización y ya pueden decir 15 años después cómo se ha comportado. ¿Ok? Entonces, ese estudio sueco que midió 6 millones de chicas, hicieron seguimientos, ¿ok? Y demostraron una disminución a estos 15 años de más del 80% de los cánceres de cuello uterino. Pero no solamente eso, si la vacuna yo la coloqué en niñas entre 12 y 17 años, yo tuve una disminución del 90%. Si la coloqué entre los 17 y los 25 años, tuve una disminución del 60 y pico %. Si la coloco por encima de los 26 años, mi disminución es de más o menos el 50%. O sea que, conclusión, mientras más temprano en la edad se coloque, pues más impacto va a tener en disminuirlo. ¿Y por qué, doctora? Facilísimo. El VPH es la primera causa de enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. Cero estrés, porque también les voy a decir que el 90% de las personas que tienen vida sexual activa tienen VPH. Voy a decir, vamos a tener VPH porque nosotros no estamos haciéndonos VPH a cada rato. Porque afortunadamente de ese 90% de personas que nos infectamos de VPH, el 99% va a eliminar el virus y ni se va a enterar que tuvo el VPH. Pero ese 2-3% que queda con una replicación activa es la que te va a hacer el cáncer o te hace las lesiones verrugomatosas, ¿ok? Entonces, es por eso que, ¿qué es lo ideal? Si te estoy diciendo que la primera enfermedad de transmisión sexual, lo ideal es que tú vacunes antes de que inicie la actividad sexual. Y por eso recomienda ahora entre 9 y 14 años la primera. Claro, o sea, claro. Y eso no significa que fue el otro argumento de lo religioso, es que estamos dando libertinaje. Ya va. Yo no te estoy diciendo, te vacuna, vaya a tener relaciones sexuales. No, la educación sexual es una cosa diferente a la vacuna de VPH. Usted debe educar en educación sexual. Y educación sexual no es solamente no tenga relaciones sexuales. Educación sexual es tenga... ¿Por qué tiene educaciones? ¿Por qué tienes relaciones sexuales? ¿Con quién estás teniendo relaciones sexuales? Y protégete al tener relaciones sexuales. Responsable teniendo relaciones Todo sexuales. eso es responsabilidad al tener relaciones sexuales. Entonces, el VPH simplemente es un plus. Si tú vas a decidir, o la vida hizo que tú tuvieras tu primera relación sexual a los 28 años, chéverísimo, te vacunaste a los 12, estás súper protegida. Pero si es duro. Pero en Venezuela el inicio de las actividades sexuales en nuestros niños es a los 12, 13 años. Que decimos, ay no, eso es mentira, eso no existe. Eso es verdad. Entonces, más razón cuando tenemos la estadística de nuestros países donde el inicio de la actividad sexual es tan temprano, más razón todavía para vacunar tempranamente y proteger a esa
a esa población. Niñas es que, y niños. Niñas y niños. ¿Y por qué niñas y niños? Al comienzo, como era para evitar el cáncer de cuello uterino, y por cuestiones de salud pública, porque pues uno no puede tener 500 vacunas para colocarlas ya a todo el mundo y a todas las niñas, a todo el mundo, la estrategia fue, vamos a empezar a vacunar hembras. Inicialmente había ciertos países entre 9 y 12 años hasta los 17 años. Ese era lo que nosotros llamamos el punto de enfoque. Pero empezaron a salir publicaciones en países donde había la opción de vacunar en privado. Entonces, donde los papás decían, yo quiero vacunar a mi hijo. Y empezaron a vacunar a varones. Y en esos países donde se vacunaban niñas por el programa de inmunizaciones del Estado y también se vacunaban varones, se demostró que en los países donde se vacunaban varones, aun cuando no todas las niñas estuviesen vacunadas, estaban protegidas como si estuvieran vacunadas. Lógico, compadre. Si el niñito no se infecta, yo no me he vacunado, pero él sí está vacunado, no está infectado, y yo decido tener relaciones sexuales con él, él no me va a infectar a mí. Eso se llama inmunización de rebaño. Yo me beneficio de la vacuna, aun cuando yo no esté vacunada. Entonces, por eso, además de que eso es lo que hablamos del aumento de la incidencia de cáncer de laringio, de cáncer anal, de cáncer de pene, de cáncer vaginal, eso hizo darnos cuenta que no solamente tiene derecho a protegerse obviamente cáncer de cuello uterino es lo principal y lo primordial, es uno de los primeros cánceres a nivel mundial, pero que hay otra población que puede beneficiarse y que es importante, y por eso ahorita deben vacunarse tanto hembras como varones. Todo tiene un fundamento. ¿Qué programazo nos hemos lanzado? Bueno. Todo es un fundamento, todo tiene fundamento. Sí. Oye, yo sé que el trabajo facilito porque esta mujer... Uy, yo hablo mucho, me tienen que cortar. Yo quería aclarar para la audiencia algo que tú dijiste importantísimo. El 100% de los casos de cáncer de cuello uterino se asocian con BPH. Y obviamente no quiere decir que todo el paciente, y después lo dijiste tú, pero por acaso que quede bien claro, que las pacientes con BPH el 100% van a desarrollar cáncer de cuello uterino. No, para nada. Es ínfima la relación, por supuesto. Pero es importantísimo, claro. Y yo voy aquí a aprovechar, que si no me callan, yo sigo hablando, porque, ¿qué pasa? Dice, doctora, yo tengo 25 años, ¿me puedo vacunar contra el BPH? O, doctora, yo ya tuve BPH, ¿me voy a vacunar? La respuesta en ambos casos es probablemente sí. ¿Por qué? Primero que el VPH es una familia. Son promiscuos. Eso tienen más de 200 hijos. De esos 200 hijos, muy pocos, 20 son los malandros del grupo. Cuando yo digo malandro es porque unos que son más agresivos, más relacionados a producir cáncer. Lo que llamamos de alto riesgo. De alto riesgo. Y los otros son de bajo riesgo. Son los que están relacionados con verruga, tanto genital como de piel, etcétera, ¿ok? Pero esos malandros, yo hablo así porque yo sé que usted esto no lo ve solamente médicos, sino la gente, y yo necesito que la gente lo entienda. Ya me lo voy a copiar. Claro, esos se llaman genotipos, esos grupos, las vacunas no están hechas para proteger los 200 serotipos que hay, los 200 genotipos, sino solamente, principalmente, con esos genotipos que están más relacionados con el cáncer de cuello uterino. Entonces, hay muchos que no se colocan. Entonces, por ejemplo, no los voy a decir para que la gente no se entere, pero uno de los agresivos y que está relacionado, hay dos que están relacionados con el 70% de los cánceres de cuello uterino, 16 y 18. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginarnos que yo me hice mi examen a los 23 años y estoy infectada, que no significa, tengo el virus, que no significa que tenga enfermedad. Me detectan al genotipo 18. Doctora, ¿para qué me voy a vacunar si ya estoy infectada? Ok, porque entre esas relaciones que dijimos que no es solamente la presencia del virus, entre una de las cosas que está demostrado es que mientras más primos hermanos tenga, o sea, yo tengo el 18, tengo el 16, tengo el 33 y tengo, te compraste el cartón completo para ganarte el premio del cáncer de cuello uterino. Entonces, el colocar la vacuna va a evitar que tú te infectes
con los otros genotipos, con los otros malandros altamente relacionados con el cáncer de cuello uterino y disminuyes la probabilidad de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Entonces es importante. Exactamente, la enfermedad se vuelve más benevolente. Exacto. O sea, no tienes posibilidades porque no te vas a infectar. Es como que, por ejemplo, yo me doy un golpe, la mano se me hincha, ok, o me pongo un yeso y no vuelvo a mover la mano, o me doy otro golpe. ¿Cuándo me fracturo más? ¿Con el otro golpe o con la mano cuidadita? Eso es lo que hacemos, protegemos a ese cuello uterino de más daño, de más agresión, que es lo que va a causar que mis células cambien, muten y se cambien en células cancerígenas. Por eso, incluso una mujer que ya sepamos que tiene un genotipo que ha estado infectada, tiene indicación de colocarse la vacuna para evitar infecciones por otros genotipos agresivos que aumenten la probabilidad de cáncer. Entonces eso es importante que la gente lo entienda, pero también es importante que la gente entienda que no es una vacuna que cura. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente, sobre todo mujeres mayores que ya han iniciado una vida sexual, yo a los 23 años, a los 25, qué sé yo, supe que está la vacuna y yo tuve mi primera relación a los 20, a los 19, a la edad que sea, pero he estado sana. El que yo he estado sana no significa que no he tenido infección por VPH. Ojo, quiero insistir en eso. La gran mayoría de las personas que, yo digo que me incluyo, que hayamos tenido enfermedades por VPH, a veces ni nos enteramos porque solitas se eliminan y no producen nada. Entonces, cuando yo me voy a colocar la vacuna de VPH, a nadie se le hace un estudio para saber si ya está infectada por algún tipo de VPH. Entonces, yo me coloco la vacuna y imaginémonos que dentro de 3 años, dentro de 2 años, yo voy a hacer mi control ginecológico, me hacen la citología, sale rara, le toman la muestra y mira, tienes un VPH. Y es el VPH 16, que es el que está en la vacuna. Esa vacuna no sirvió para nada, la doctora me engañó. No, comadre. Es que yo no sé desde cuándo usted estaba infectada por el VPH 16. No hicimos prueba antes de colocarte la vacuna. Y eso sí quiero, porque muchas personas pueden confundirse. Si tú ya tienes una vida sexual activa, tú puedes estar infectada por el virus del VPH asintomático, que no ha desarrollado nada, y el colocarte la vacuna no va a eliminar a ese virus, a ese genotipo que ya tiene. Lo que vamos a evitar es que te infectes a lo mejor por algún otro genotipo y que junticos esos dos malandros vayan a hacer mayor desastre y te ganes el premio para tener un cáncer de cuello uterino. Me gusta aclarar eso porque son dos cosas que pueden crear confusión. A ti no te dicen que nosotros siempre ponemos en nuestra publicidad que los programas son imperdibles. Sí, ¿Qué crees tú? Pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo no ver esto? ¿Cómo no poder no hacer la publicidad de que este es un episodio imperdible por la importancia que tiene la vacunación en todo? Y derriba muchos mitos. Muchos mitos. Sí. Y si me dejas, te voy a decir un solo último datico. Quitémonos de la cabeza que las vacunas es para los niños. Las vacunas es para todas las edades. Todas las edades tienen riesgo de tener algunas enfermedades infecciosas. No son los mismos riesgos de enfermedades de una mujer embarazada a la de una persona de 70 años, a la de un niño. No son ni los mismos riesgos ni las mismas bacterias o virus patógenos, ¿ok? Cada grupo de edad tiene riesgos y las vacunas es para todas las edades. Hay vacunas para niños, hay vacunas que deben ser obligatorias en el adolescente, hay vacunas que son obligatorias en la mujer embarazada, hay vacunas obligatorias en las personas mayores de 55 años donde las defensas ya no son iguales, y hay vacunas para gente de riesgo. ¿Qué gente de riesgo? Me quitaron el vaso porque tuve un accidente, entonces ya no tengo el vaso. Entonces yo, así tenga 30 años, tengo un riesgo que no lo tiene otra persona de 30 años. Tengo una enfermedad hemanto-oncológica y tengo un tratamiento que va a disminuir mis defensas. Entonces, eso también tenemos que quitárnoslo, que la vacuna es solamente para los niños. No, la vacuna es para toda la población. No todas las vacunas son para toda la población, pero pregúntele a su médico, yo que tengo 40 años, doctor, ¿tengo que vacunarme de algo? Okay, yo que tengo a mi abuelita, doctor, tengo que proteger a mi abuelita de algo. Entonces, eso es otro que quería dejarlo bien claro. Ya hemos derribado entonces todos los argumentos de las personas que no están seguros de aplicarse vacunas.
quiero terminar con María Alejandra, que nos digas qué vacunas nuevas vienen, cuáles se están cocinando, Wow. nada más nombrarlas, las que te parece que no, nos pueden... no te las puedo nombrar, todas. porque te voy a decir que hay actualmente más de 350 vacunas en estudio. ¿Ok? De esas 350 vacunas hay al menos 150 que ya están terminando fase 2 o están comenzando fase 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso da mucho dinero, ¿no? Las vacunas son muy costosas. Producir vacunas, aun cuando con las nuevas plataformas economizas, pero los laboratorios producirlas, pero definitivamente costo efectivo. O sea, me cuesta un bolívar, un dólar una vacuna, me estoy ahorrando $1,000. ¿Ok? Vamos a hablar de alguna, o la vida, bueno. Pero políticamente Sí, hablando, claro. por cuestiones de salud, se mide en base a gastos, ¿verdad? ¿Qué vacunas? Pero por mencionar algunas de enfermedades que nos toquen a nosotros. Por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis. ¿Sí? Tenemos la vacuna de BCG, que es una vacuna que ha durado eternamente, que sabemos que es una vacuna que es muy buena, o es no muy buena, es buena para evitar complicaciones de la tuberculosis. La tuberculosis en el cerebro, en el riñón, en el abdomen, pero no evita la tuberculosis pulmonar. Entonces, vienen vacunas con nuevas plataformas vacunales que son más efectivas en disminuir la probabilidad de infección pulmonar. Eso es una maravilla. Malaria. O sea, poca gente en nuestro estado, estamos en el estado Carabobo, habla de malaria, pero malaria es la enfermedad de Venezuela, o sea, el paludismo. O sea, hemos ido a un aumento bestial y hay vacunas que ya se están probando en África. ¿Por qué en África? Porque en África es el cinturón donde más casos de malaria hay, donde más muertes por malaria hay. Entonces, es una zona altamente problemática para malaria. Entonces, en malaria ya hay una vacuna que se está colocando en niños menores de 5 años, que está siendo muy efectiva. Otra vacuna que la gente empezó a hablar, dengue, vacuna contra dengue. Existen vacunas, pero ojo, así como yo soy una altísima defensora de las vacunas, también tenemos que saber cuál vacuna, ¿no? Pero existen vacunas que están mejorando. Tal vez la vacuna que se estaba colocando ahorita, pues tal vez no es la más efectiva para Venezuela en este momento, pero tenemos que estar al tanto porque vacuna de dengue es un problema de salud pública. En las Américas 2024 y 2025 está indetenible. Nunca hemos tenido tantos casos con severidad y muerte, por lo tanto es una vacuna de la que tenemos que estar bien atentos, pero ya tenemos vacunas contra dengue. Leishmania, yo sé que la gente no conoce mucho, pero sí es una enfermedad que produce infecciones de piel severa, que pueden producir infecciones en el vaso, en el hígado, que pueden llevar a la muerte. Venezuela es una zona endémica, o sea que Leishmania vive con nosotros. También ya hay vacunas contra esa. Algo que a lo mejor la gente suena más, Escherichia coli, que es la principal vacuna causante de infecciones urinarias. Ya hay estudios y hay vacunas que están en fase 3 contra Escherichia coli. Entonces, el mundo de las vacunas, y no solamente vacunas contra virus y bacterias, contra infecciones, hay un montón de vacunas que se están investigando contra cáncer. ¿Ok? Y una vacuna que no quiero irme sin mencionar porque creo que tenemos que decir existe y tenemos que colocarla y tenemos que presionar para que a nuestro país llegue, es la vacuna contra el sincicial respiratorio. Todas las mamás que han tenido o papás que hayan tenido un niño menor de 2 años han tenido el 80% de probabilidades de que su niño tenga tos de perro, y muchos de ellos se hospitalicen y te digan, no, es que tiene una bronquiolitis, ¿ok? Y una bronquiolitis, que es una enfermedad que se presenta principalmente o en niños menores de 2 años y que en niños menores de 1 año es altamente severa y puede ser grave. Ya hay vacunas que se colocan a la mamá embarazada y ya han demostrado que son súper efectivas para evitar que el bebé... Doctor, ¿y cómo es eso? Porque mamá me colocó la vacuna, produzco las defensas y yo digo que las mamás somos maravillosas. A través de la sangre y del cordón umbilical no solamente pasamos comida, también pasamos las defensas que yo tengo. Entonces mamá produce defensas, pasa esas defensas al bebé y el bebé cuando nace con defensas. ¿Ok? Entonces en esos primeros 6 meses de vida donde ese nené, si tiene un sincicial respiratorio, tiene altas probabilidades de tener una enfermedad severa, tengo los anticuerpos de mi mamá. Me defiendo. Y ha demostrado en países como España y en Europa, donde se están colocando, que el impacto es
bestial, maravilloso. Excelente. Existe vacuna para la mujer embarazada y existe vacuna de sincicial para las personas mayores de 65 años, que son los otros niñitos de la casa. Claro. Sincicial, menores de 2 años, mayores de 65 años. Entonces, estas vacunas están y debemos colocarlas. María Alejandra, tus redes sociales, ¿dónde te ubicamos? Dile a la gente que quiera accesar a ti para alguna consulta o perfecto. alguna recomendación. Mi teléfono, totalmente disponible, 0414-409-8906. Paso mi consulta privada en la clínica Guerra Méndez y mis redes sociales, María Rosas 1966 por Instagram. Totalmente a la orden. Estupendo. Gracias. Gracias, No, un María placer, Alejandra, mil un placer. gracias. Realmente creo que ha sido un programa muy valioso. Lo vamos a transmitir en colaboración con la Sociedad de Pediatría Filial Carabobo, porque realmente el hecho de el eslogan que dice que somos la voz de la infancia Total. venezolana, tú has sido una voz retumbante, potente, importante para transmitirle a todas las personas estos argumentos que derrumban todo lo que alega la gente antivacunas. Entonces te agradezco habernos Tenemos que seguir acompañado. haciéndolo. Sí. Gracias, de No, verdad. un placer. Nos despedimos, Adri, para hasta el próximo episodio. No olviden suscribirse, dígalo. Suscribirse, compartir, darle like y regalaros amor, comentario abajo. Chao. Chao. Domingo, Mil 7 de la gracias. noche. Chao. Pardes Dogs llegó a ustedes gracias a Intilac, íntimamente confiable. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. Laboratorios Herbaplan, salud y más vida. Cocolizo, una marca para toda la familia. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Malía, tu aliada de higiene íntima de cuidados de mujer. Y Estudio C1, un lienzo en blanco para crear. Wow. Me tomé el agua porque no me dejaste hablar, María Alejandra. No, es que ese es el problema, que yo no dejo hablar. Perdón. Excelente, una tigra, de verdad. Adriana, eres una tigra. Ay, no, bueno.